Abordando la parte pedagógica que de lo que consta este curso pues tiene hasta cierto punto una parte pedagógica y una parte práctica. La parte pedagógica se aborda dentro de los recursos desde lo que son el recurso uno hasta el recurso 5 y como producto final tendría el recurso número 6. Entonces es la parte pedagógica, ¿no? Que habla de las metodologías activas y de los hasta cierto punto paradigmas o modelos que van a ocupar para la cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La parte práctica pues compete a lo que son las lecciones cero y las lecciones uno, lo que son la cuestión de los videotutoriales, que también está involucrado de manera implícita la parte pedagógica, y el histórico de videoconferencias. En las videoconferencias nos vamos a basar más en la cuestión práctica. Este, pero bien, entrando en la temática, nos toca ver lo que es la introducción de conceptos. Esto lo pueden ver en el archivo PDF número 2 que tenemos aquí justamente y que estoy seleccionando. Lo voy a abrir para poder comentarlo. Bien, este es el curso de módulo básico del TGNM Campus Tlaxiaco, dirigido a ustedes como tecnológico. En mi caso, pues yo soy Alejandro Báez Ibarra, ya me había presentado, o bueno, no me acuerdo. Y pues ahí está mi número y mi correo electrónico por si hay dudas, ¿no? El objetivo pues, ya lo habíamos definido, que son las competencias que ustedes como catedráticos del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco aprendan a planear y a estructurar un curso en Moodle utilizando las diversas herramientas tecnológicas para coadyuvar a la generación de un aprendizaje significativo en sus estudiantes. En teoría ustedes ya tienen las competencias pedagógicas para una cuestión presencial. Bastaría con reforzarlas para llevar a cabo lo que es la enseñanza virtual, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? ¿Todo esto para qué? Pues para que logren generar un aprendizaje hasta cierto punto significativo en sus estudiantes. Esto propiciando pues la autonomía del aprendizaje a través de un acompañamiento pedagógico efectivo. El acompañamiento pedagógico ustedes dentro de su planeación lo pueden llevar a cabo a través de lo que son las videoconferencias, ¿no? Que es precisamente lo que estamos haciendo en este momento o que vamos a hacer en su momento a través de las videoconferencias en este curso y que de cierta forma lo estamos haciendo a través de estos videos. Pero pues, ¿qué es el aprendizaje significativo? Pues este término hace referencia a lo que es la teoría de David Ausubel y se ubica dentro de la corriente constructivista, es decir, que el estudiante sea quien construye su propio conocimiento y se enfocan en que los seres humanos crean un sistema de significados para dar sentido al mundo, convirtiéndose de esta forma en un ser activo de su propia realidad. Asimilan cuestiones de lo que son significados a cada uno de los elementos que intervienen en su contexto, convirtiendo pues a la persona obviamente en un ser activo y que es hasta cierto punto consciente de la realidad que lo rodea. El aprendizaje significativo, en este tipo de aprendizaje, el individuo necesita tener un conocimiento previo, obviamente, en el cual se irá asociando la nueva información. Es decir, que primero se le explican los conceptos y luego se le lleva al mundo de la realidad para que contextualice y empiece a forjar o a formar sus propios significados o sus propios conceptos. Lo anterior, pues obviamente da lugar a un entorno de construcción donde el estudiante da sentido a la información recibida para encontrar su utilidad en la vida cotidiana, por lo que el estudiante se convertirá en un agente totalmente activo, orientándolo a la construcción de un pensamiento, pues hasta cierto punto crítico, y se orientará hacia su autonomía de aprendizaje, es decir, que el estudiante empiece a asimilar sus propios conceptos de acuerdo a la percepción de su realidad en el contexto en el cual está inmerso. Pero ¿cómo se da el aprendizaje significativo?
Precisamente, Azubel planteó que el aprendizaje significativo se da cuando un estudiante relaciona una información nueva con la que ya posee, es decir, que necesita conocimientos previos para poder relacionarlos con nueva información, es decir, con la estructura cognitiva ya existente. En conclusión, el aprendizaje significativo se da cuando se produce un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo. Esto a través de la relación que existe entre la conceptualización de algo y el objeto en la vida real, ¿no? Cuando ya lo asimila a través de su contexto. Un ejemplo muy básico de lo que es el aprendizaje significativo se da cuando un alumno, por ejemplo, algunos alumnos aprenden los nombres de los animales de la granja. Esto, digamos, un ejemplo muy básico que es en los kinders. Aprende los nombres de los animales de las granjas y los ve en los libros. Los asimila, aprende luego su sonido, los colores de los animales, si tiene manchas, si tiene orejas largas, etc. Y así cuando van de visita a una granja y ven los animales en su ambiente natural y vivos, los relacionan con la información previamente recibida en el salón de clases. Ese es un ejemplo demasiado básico para entender lo que es el aprendizaje significativo. Es decir, aprendo la parte teórica y cuando llego a la parte práctica empiezo a asimilar los conceptos formando nuestra propia construcción de conocimientos. En cuanto, esto es parte de la cuestión pedagógica que el estudiante pues ya está inmerso hasta cierto punto en un nivel de estudios superior. Entonces considero que no se tiene ningún problema en este tipo de cuestiones. Sin embargo, para nuevos conceptos en asignaturas, sobre todo avanzadas o de especialidad, pues sí se les tiene que proporcionar las herramientas necesarias para que empiecen a formar su propio aprendizaje. Otro concepto que marca, que nos aborda, que debemos abordar el curso es el concepto de e-learning. ¿Pero qué es el e-learning? E-learning es enseñanza electrónica hasta cierto punto, por sus siglas en inglés, pero pues conceptualizándolo viene siendo un proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través de Internet, mediante la utilización de medios electrónicos, es decir, computadora, conexiones, tabletas, celulares, contenidos digitales y hasta cierto punto plataformas de enseñanza. Además, el alumno pasa a ser el centro de la formación, al tener que autogestionar su aprendizaje con ayuda de tutores y compañeros, es decir, lo que nos toca a nosotros hacer. Vendríamos siendo como una especie de coach, ¿no? Esto ahorita nos lleva a recordar el concepto de aula invertida, que ya vimos en unos videos pasados, donde el estudiante tiene que aprovechar el tiempo que está fuera del aula, estudiar los conceptos, formar sus propios conceptos, construir su propio conocimiento y si llegara a haber dudas, plantear sus dudas en clases para hasta cierto punto empezar a retroalimentar con ayuda del tutor o los demás compañeros. ¿Qué es el e-learning? También es una combinación de las modalidades presencial y virtual, donde se busca potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje, jugando un papel fundamental las tecnologías de la información como mediadores de aprendizaje. Sin embargo, pues obviamente no basta con el simple uso de las TICs, sino que se necesita su correcta combinación entre la parte de acompañamiento y la parte virtual, que es lo que hemos venido mencionando hasta este punto. El aula invertida, este concepto ya lo habíamos abordado. A grandes rasgos, el aula invertida se fomenta, es donde se fomenta el trabajo individual, autónomo, fuera del aula. Ya lo habíamos comentado en un video anterior, lo vamos a ver rápido ahorita. El alumno como centro de aprendizaje son los protagonistas del proceso de aprendizaje, asumiendo un rol activo. Y los catedráticos, o sea, nosotros nos convertimos en sus coaches, ¿no? En sus tutores.
al atender y resolver dudas de una forma dinámica, de acompañamiento efectivo. ¿Esto dónde? En clases, en el aula, ya sea de manera presencial o para en este caso de manera virtual, que vienen siendo nuestras videoconferencias. ¿Esto qué implica o a qué me lleva para comentarles de que cuando preparen sus cursos, pues no basta nada más con programar las actividades y dejarles cuestiones digitales y que un videíto por allá y que una lectura por allá. Entonces se trata de establecer también medios de comunicación en las dos vías, ¿no? De tal manera, en medios de comunicación síncrona, ¿no? En donde se puede intercambiar de forma dinámica y en el momento, en el instante, información que de cierta manera le permitan despejar dudas al estudiante. La forma más común, videoconferencias, pero también pueden ser grupos de WhatsApp, foros, entre otras actividades por ahí que pueden aprovechar. Es importante el acompañamiento porque se trata de despejar las dudas lo más rápido posible. El aula invertida en el aspecto 3 que viene siendo el contenido estructurado, la presentación de la información es coherente y ordenada. Obviamente pues no nada más basta con ponerle tarea 1, tarea 2, tarea 3, no, hay que organizar su curso de tal manera que sea lo más amigable posible para el estudiante y que se les facilite a los alumnos encontrarlas en todo momento. Esto también lo voy a abordar más adelante y les voy a dar tips para poder programar sus actividades, así como su estudio y análisis para posteriormente compartirla con sus compañeros. Y por último, las TICs al servicio de la enseñanza. Pues diversas herramientas contribuyen a que la interacción sea más dinámica y enriquecedora, teniendo la información disponible en diferentes dispositivos de forma sincronizada, facilitando el aprendizaje en cualquier lugar y momento. Tal es el uso de la plataforma Moodle que vamos a ver como mecanismo de descentralización de información de conocimiento, y el uso de videoconferencias, grupos de WhatsApp, foros, les repito, entre otras muchas cuestiones. El aprendizaje basado en problemas y basado en proyectos, si ustedes tuvieron la curiosidad de leer, valga la redundancia, estas lecturas o estos recursos que están acá, aprendizaje recurso 3, 4 y 5, basado en contexto, en problemas y en proyectos, esas infografías. En el ámbito de la educación superior, y nosotros como tecnológicos, por lo regular basamos la enseñanza-aprendizaje basada en problemas y en proyectos, la cual es una técnica o método, el cual, de acuerdo a Barros en el 86, citado por la Universidad Politécnica de Madrid en 2008, puede considerarse como un método que utiliza los problemas como base para la adquisición y unificación de nuevos conocimientos, teniendo el alumno un rol activo en la construcción de su conocimiento, a lograr desarrollar un aprendizaje autónomo y cooperativo, acompañado siempre del catedrático en dicho proceso, ¿no? El aprendizaje basado en problemas o en proyectos, por lo que van transformándose los roles tradicionales del docente-alumno, siendo algunos de los más significativos cambios los que se presentan a continuación. De parte del estudiante, se compromete con su propio aprendizaje y solicita apoyo cuando lo necesita, de acuerdo al problema o al proyecto abordado. Y el docente pues facilita u orienta el proceso de aprendizaje al proporcionar la información y asesoría cuando los alumnos lo requieran. También de parte del estudiante se vuelve autónomo al buscar información, analizarla, examinarla y comprobarla, y el docente lo que hace es ayudar a desarrollar el pensamiento crítico de sus estudiantes. Esto pues obviamente refuerza aún más lo que es el modelo de lo pedagógico de lo que es el aula invertida, ¿no? En donde el estudiante o el alumno juega un papel de autoconocimiento, de generación de autoconocimiento, se vuelve autodidacta y nosotros tenemos que acompañarlo brindándole la asesoría necesaria. Esto no precisamente aplica en este tipo de enseñanza virtual,
Esto se ve en el aula en la modalidad presencial, así es que pues no hay nada nuevo de qué preocuparnos aquí, simplemente saberlo plantear a través de actividades que el estudiante pueda, donde el estudiante se le pueda facilitar la obtención de dicha información. Y bueno, pues nos surge la pregunta, ¿qué elementos deben considerarse entonces? Pues aquí tengo una lista de 5 elementos que debemos considerar para que podamos aplicar la cuestión del aprendizaje basado en problemas o en proyectos y que van involucrados las dos entidades, ¿no? Los dos, los dos personajes, que es el estudiante y el catedrático o el docente. El uno o el primero de ellos es que se trabaja en pequeños grupos de estudiantes. El 2, se diseñan problemas o proyectos planteados de tal forma que faciliten la cooperación y autonomía entre los estudiantes que lo desarrollarán. Esto hay que tener mucho cuidado, pero les repito, no simplemente se basa en un ambiente virtual, sino también se extrapola lo que es la enseñanza presencial, ¿no? El catedrático se asegurará de que los estudiantes tengan los conocimientos previos necesarios para la construcción del aprendizaje. Se fija un periodo para la entrega del producto y se establecen los medios de tutoría para resolver dudas y acompañar a los estudiantes durante los procesos de aprendizaje. Y les repito, no solamente se trata de dejar una actividad y ya, que el estudiante cumpla, ¿no? Sino de asegurarse de que el estudiante pueda compartir el conocimiento entre otros con otros estudiantes e intercambiar ideas. Y de tal manera esto se hace diseñando pues problemas que se planteen precisamente donde se facilite esa cooperación y esa autonomía por parte del estudiante, asegurándonos siempre que el estudiante pues tenga los conocimientos previos, ¿no? A través de otras actividades previas llevadas a cabo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿cómo debería hacerse? Pues fijando una deadline o un periodo límite, siendo flexibles obviamente por las cuestiones de la nueva modalidad en la que estamos entrando, tanto nosotros como estudiantes, nosotros como docentes, como ellos como estudiantes. Entonces no sean muy rígidos en cuanto al cierre de sus actividades, además de que se deben establecer los medios de tutoría para resolver dudas. En este caso, pues los medios que ya hemos estado comentando, ¿no? Que pueden ser los grupos de WhatsApp, foros, wikis, y la más práctica y la más fácil tanto para ellos como para nosotros, que son las videoconferencias. ¿Qué criterios de evaluación deben de considerarse? Pues debe diseñarse una evaluación que no se base en la repetición de los conocimientos, sino que esté orientada a que el alumno relacione los conocimientos adquiridos. Es decir, que si yo le pongo teoría, no tengo que aplicarle una evaluación que de cierta manera repita esos conceptos, ¿no? Sino que logre asimilarlos y de tal manera vea su aplicación en el entorno. Entonces hay que cuidar esos aspectos. Digamos que no nada más dejo una lectura de 20 páginas y con base en la lectura hago un examen y ya, ¿no? Entonces no se trata de eso, sino sí podemos aplicar un examen, pero tenemos hasta cierto punto que plantear las preguntas de tal manera que el estudiante relacione la aplicación del concepto. En cuanto a los mismos criterios de evaluación, así también debemos determinar las evidencias mediante las cuales se constatará su alcance en un contexto definido y en relación con estándares predeterminados, es decir, ciertas rúbricas, ciertas guías de evaluación, o en su caso, ciertas guías de puntaje o puntajes en los exámenes que nosotros vamos a aplicar. En fin, esa es la parte pedagógica que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de generar todo nuestro contenido en nuestros cursos que vamos a llevar a cabo a lo largo del periodo escolar agosto-diciembre 2020. Esto es un poquito ya repetitivo, ya lo vimos en la carta descriptiva, pues no está de más comentarle que, pues como ejemplo, como parte de esta cuestión pedagógica, en este curso específicamente, la asistencia de videoconferencias deben de cumplir con un 80% de asistencias para poder acreditar este curso y con un 70% de aprobación de cada una de las actividades de aprendizaje que
les dejamos en el presente curso.